Realmente me pregunto si esta nueva generación conoce a este gran músico y compositor del género reggae. Sus canciones fueron conocidas y muy aclamadas, esas como No Woman No Cry o The Redemption Song. Pero muy pocos saben que Bob Marley no era completamente de raza negra. Robert Nesta Marley Booker nació el 6 de febrero de 1945 en Jamaica. Su madre era una jamaiquina de raza negra, pero su padre, sin embargo, era un jamaiquino blanco con ascendencia inglesa, ya que en esa época Jamaica era una colonia de Inglaterra, lo que hacía que desde pequeño fuera víctima de los desprecios y burlas de los jamaiquinos negros pura sangre por su condición de mestizo. Inclusive, en su adolescencia, el hermano de su primera novia le dijo frente a él: "No queremos blancos en esta casa", lo que llevó a Robert a acostumbrarse a ese trato. Sin embargo, él se interesó más por la raza negra de su sangre y dejaba de mencionar su situación de mestizo. A los 10 años de edad y después de la muerte de su padre, ellos vivían en una extrema pobreza, sin suministros básicos en casa. Robert conoció a quien sería su gran amigo Bonnie Wyler, quien pronto se convertiría en su hermanastro, ya que su madre comenzó a tener una relación con el padre de Bonnie, quien a su vez, tenía una hija, lo que los convirtió en una gran familia de 5 integrantes. Fue entonces cuando tomaron la decisión de mudarse a Kingston, la capital de Jamaica. Robert y Bonnie se interesaron bastante en la música e incluso llegaron a componer un par de canciones. Ambos estaban muy influenciados con la música que escuchaban en la radio, y fue un día cuando ambos jóvenes trabajaban en una empresa de fundición que conocieron a Joe Higg, un cantante caído quien había sido famoso en Jamaica y que desde ese entonces se ganaba la vida dando clases de canto. Pero fue hasta 1962 que él se arriesgó a participar en una audición. El resultado fue dejar a los jueces muy impresionados, al punto que lo invitaron a grabar un par de canciones. Un año después, Robert tomó la decisión de dedicarse completamente a la música. Junto a Bonnie y otros amigos, crearon la banda llamada The Wireless, quienes principalmente se dedicaban a cantar música de protesta. Mientras que su madre se volvió a casar y se mudó a Estados Unidos, Robert decidió mudarse con ella. Pero antes de ese viaje, conoció a Rita Anderson, con quien contrajo matrimonio, y fue en esa época donde poco a poco el género reggae y la fe Rastafari comenzó a popularizarse, marcando el principio del resultado final. En los años 70, Jamaica pasó por su revolución social. Las disputas de poder creaban una guerra civil, mientras que la policía y los militares trataban de mantener el control a punta de violencia. Tratando de ser fiel a su nueva creencia Rastafari y con un pequeño repertorio de popularidad en el mundo musical, Robert decidió hacer un concierto gratuito para promover la paz. Pero muchos políticos pensaron que eso era un movimiento estratégico del bando contrario, por lo que un día, mientras él estaba con su esposa, tuvo un atentado, resultando herida de bala en el pecho y en el brazo, mientras que su esposa tuvo una herida leve en la cabeza. Pero 2 días después, él se subía nuevamente a la tarima para seguir cantando. Cuando el público lo cuestionó preguntándole por qué hacía eso, él simplemente respondió: "La gente que está tratando de hacer este mundo peor no se toma ni un solo día libre. ¿Cómo podría tomarlo yo?".
hay que iluminar la oscuridad. Luego de ese concierto, él se mudó a Londres, en donde grabó su álbum Exodus, uno de los más famosos álbumes en su carrera y el que lo sacaría completamente del anonimato. Gracias a ese álbum, su seudónimo Bob Marley se creó un espacio en la fama internacional. Ahora ya conocido por muchos, él retornó a Jamaica para su concierto de One Love Peace. Él logró hacer que el primer ministro de Jamaica y el líder de la oposición se dieran la mano frente a todos los espectadores, tratando de buscar una reconciliación política. Acción alabada por las Naciones Unidas, quienes, en reconocimiento por sus actos, le otorgaron la Medalla de la Paz. Robert entonces fue viajando por varios países del mundo, tocando sus canciones de paz. Inclusive, fue invitado por el nuevo país recién liberado de Zimbabue para dar un concierto. Bob Marley and the Wailers tenían una agenda muy apretada en donde cada parada les servía para crear nuevas canciones. Sin embargo, en 1977, a Robert se le diagnosticó un melanoma maligno a causa de una herida que no trató como debió haber sido. Y a pesar de la seriedad del asunto, él decidió no prestarle atención, así que continuó con sus conciertos por el mundo. Desde ese momento, y poco a poco, el cáncer comenzó a expandirse por todo el cuerpo. 8 meses después, su condición empeoró, lo que lo obligó a que tomara un vuelo desde Alemania hasta su tierra natal. Pero en el avión, su situación se complicó mucho, lo que hizo que tuvieran que aterrizar en Miami y llevado inmediatamente al hospital. La mañana del 11 de mayo de 1981, la estrella de Bob Marley se apagó y sus últimas palabras dirigidas a sus hijos fueron: "El dinero no compra la vida". Robert Marley, un orgulloso padre y un amante esposo, dejó su legado marcado en la memoria de toda una generación, sin decir que sigue influyendo en la fe Rastafari. Su cuerpo descansa en una pequeña capilla próxima al lugar donde nació, y este fue enterrado con su inseparable arma de combate, su amada guitarra. Bob Marley es una referencia de su género, de su fe, y se convirtió en una pequeña luz en un mundo donde la oscuridad quería dominar la paz de los humanos. Combatió el mal a su manera y a su paso nos dejó muchas de las melodías que no importa cuánto tiempo pasen, estas seguirán resonando en el corazón de las personas a las que él muy gentilmente llamaba sus hermanos.